Hoy yo sentí hablarles de un tema que me apasiona mucho And today I felt to speak to you on a topic that I'm very passionate about, y es la adoración. and it is worship. Y el mensaje será sencillo, pero es importante. And the message will be simple, but it is important. Vamos a hablar 3 puntos sobre la adoración. We're going to speak on 3 points on worship. Y la adoración en realidad no es un tema nuevo, And worship truly is not a new topic. es algo común en la iglesia que se habla. It's something common that is spoken in the church. Pero hoy en día entre tantos ministerios, But nowadays, among so many ministries, grupos y lo que le llaman movimientos, or groups, or so-called movements, siento que no hay un enfoque en la verdadera adoración. I feel like there's not a true focus on the true worship. Porque es muy fácil decir que adoramos a Dios Because it is very easy to say that we worship God si pensamos que es solo cantar canciones. if we think it's just singing songs. Pero la verdadera adoración va más allá. But true worship goes beyond that. Así que veamos cuál es la verdadera adoración. So let us see what is true worship. Y vamos a ver el primer punto. And we're going to see the first point. La verdadera adoración es la que vives o tienes como estilo de vida. True worship is the one you live or have as a lifestyle. Adoración es darle a Dios lo que es de Él. Worship is to give God what is of His. Es darle lo que Él merece. It's to give Him what He is worthy Lo of, que Él es digno de recibir. what He is worthy of receiving. Es reconocer a Dios, Is recognizing God, reconocer quién Él es, recognizing who He is, lo que hay en Él what is in Him, y lo que Él ha hecho. and what He has done. La oración no es un evento o una experiencia. Worship is not an event or an experience. No es solo cantar una canción. It's not just singing a song. No es solo para el día domingo. It's not just for Sundays. No es el tiempo que pasamos aquí juntos cantando cada domingo. It's not the time that we spend here together every Sunday. Es parte, It's part of it, pero no puede ser el único momento en que adoramos. but it cannot be the only moment that we worship. Lo que sucede dentro de estas 4 paredes What happens among these 4 walls debe ser producto de lo que vivimos should be a product of what we live día a día. day to day. Tal vez la oración es algo que usted no ha pensado mucho, Perhaps worship is something that you don't think much on, porque tal vez la adoración lo relaciona con personas que tienen el don para cantar, because perhaps you relate worship with people who have the gift to sing, o pueden tocar un instrumento, or they can play an instrument. y muchas veces se suele pensar And many times we think que es solo para esas personas que That- están en la música. it is only for those people who are in the music. Pero la adoración no es exclusiva a los que cantan y tocan instrumentos, But worship is not exclusive to those who sing or play instruments, sino que debe ser parte de la vida de cada creyente. but it should be part of the life of every believer. Entonces veamos qué dice la palabra de Dios sobre la adoración. So let us see what the word of God says about worship. La palabra adoración en el idioma original hebreo And the word worship in the original Greek language, es la palabra shachah, Hebrew language is shakah, y esa palabra significa and that word means postrarse, adorar, postrarse en homenaje a Dios, inclinarse, reverencia. it means to bow, worship, bow in homage to God, bow down to the ground, or reverence. Y vamos a ver la primera vez que se menciona en la Biblia esa palabra shachah. And we're going to see the first time that this word is mentioned in the Bible, shahah, Génesis 18, in Genesis 18, versículo 1 al 3. verses 1 to 3. Dice, el Señor se le apareció a Abraham al lado de los robles de Mambré, mientras estaba sentado en la entrada de su carpa a la hora más calurosa del día. Levantó los ojos y vio a 3 hombres de pie frente a él. Cuando los vio, corrió desde la entrada de su carpa para encontrarse con ellos, se postró rostro en tierra y dijo, Señor, si he merecido su aprobación, por favor, quédese conmigo, yo soy su siervo. It says, Now the Lord appeared to Abraham by the oaks of Mamre while he was sitting at the tent door in the heat of the day. When he raised his eyes and looked, behold, 3 men were standing opposite him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed down to the ground and said, My Lord, if now I have found favor in your sight, please do not pass your servant by. Aquí vemos la primera vez que se usa esa palabra shahad. Es lo que tú ves ahí que dice se postró rostro en tierra. En el Here we- idioma original, sorry, go ahead. Here we see the first time where this word shahah comes out, where it says bow down to the ground in the original language. En el idioma original es shahad. In the original language is shahah. Pero esta palabra hebrea es también la misma palabra que se usa
en Génesis 22. But the same Hebrew word is the same word used in Genesis 22. Dice, después de todo esto, Dios puso a prueba a Abraham, le dijo a Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moría y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente en la montaña que yo te indicaré. Luego sigue diciendo en el versículo 3 al 5. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos por ustedes. It says, sometime later, God tested Abraham. He called to him, Abraham, and Abraham answered, yes, here I am. Take your son, God said, your only son, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. There on a mountain that I will show you, offer him as sacrifice to me. Early the next morning, Abraham cut some wood for the sacrifice, loaded his donkey, and took Isaac and 2 servants with him. They started out for the place that God had told him about. On the third day, Abraham saw the place in the distance. Then he said to the servants, stay here with the donkey. The boy and I will go over there and worship, and then we will come back to you. Hay algo en el estudio bíblico There's something in the biblical study que se llama la ley de la primera mención. that is called the law of the first mention, Y es un principio and it is a principle que básicamente establece that it basically establishes que la primera vez que se menciona una palabra en la Biblia that the first time that a word is mentioned in the Bible, se convierte en una pieza clave it turns into a key piece para interpretar futuras menciones. to interpret future mentions. Estas son las primeras menciones de adoración en la Biblia. And these are the first mentions of worship in the No Bible. fue uno que cantó, It wasn't one who no fue un sang. músico tocando un instrumento, It wasn't a musician ni playing an siquiera instrument. estamos hablando de un culto de una iglesia. We're not even talking about a church service. Estamos hablando de un hombre We're talking about a man y cómo él respondió a Dios. and how he responded to God. Génesis 18. Genesis 18. Dios se le apareció a Abraham God appeared to y él se Abraham postró rostro en tierra. and he bowed down to the Ese to- postrarse and to bow down implica implies una humildad humility en reconocer quién es Dios. in recognizing who God El is. postrarse To bow down es como un acto de decir Dios es más grande. is an act of saying God is greater. Es como decir yo no puedo, pero Dios sí puede. It's like saying I can't Era do it, como but una God forma de can. Abraham reconocer It was a way of Abraham recognizing tú eres el Señor y yo el siervo. you are the Lord and I am the servant. Yo soy débil, pero tú eres fuerte. I am weak, but you are Yo strong. necesito, pero tú provees. I need, but you provide. Y luego And then vemos en Génesis 22, we see in Genesis 22, dice Dios estaba probando a Abraham. it says that God was testing Abraham. Pero la prueba no era But the test wasn't para ver si él estaba dispuesto a matar a su hijo. to see if he was willing to sacrifice his son. ¿Qué decía el versículo? What did the verse say? Toma tu hijo amado único. Take your beloved and only son. La prueba era The test was si él estuviera dispuesto if he was willing a entregarle a Dios to surrender lo to que él God más amaba, what he most lo loved, que él más apreciaba, what he most lo que él appreciated, más atesoraba. what he most treasured. Era su hijo, It was a son el que tanto esperó, whom he waited el so hijo long de la for, promesa. the son of the promise. Y Dios se lo está pidiendo And God is asking for him para ver si él estaría dispuesto to see if he would be a willing sacrificar lo que más amaba, to sacrifice that he loved the most. porque en otras palabras hacer eso Because in other words, to do that sería poner el mayor valor sobre Dios. was to put the greatest value on God. Sería decir, Dios es el que el más amo en realidad. It was to say, God is truly the one that I love the most. Entonces, ¿qué podemos tomar del ejemplo de Abraham? So what can we take from Abraham's De las example? primeras menciones de adoración. From the first mentions of worship. Que la verdadera adoración That true worship tiene un precio. has a price. True worship costs something. La verdadera oración cuesta algo. It involves sacrifice. Involucra sacrificio. Sacrifice was the form in which Abraham worshipped. El sacrificio era la forma que Abraham adoraba. Y esto ahora se convierte en una pieza clave para interpretar la adoración. And now this becomes a key piece into interpreting worship.
como algo que cuesta, as something that takes que effort, implica sacrificio, that implies que sacrifice, implica that obediencia. implies obedience. Entonces, ¿qué nos dice esto a nosotros? So what does this tell us? ¿Cómo puedo vivirlo? How can I live it? ¿Cómo puedo hacerlo un estilo de vida? How can I make this a lifestyle? Al vivir poniendo el mayor valor sobre Dios. In living in a way to place the greatest value in God. Él es quien yo más amo. He is who I love most. Él es lo más importante. He is the most important. Vivo por Él. I live for Him. Y esto lo logro a través del sacrificio. And I accomplish this through sacrifice. Veamos Romano 12. Let us see Romans 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, os ruego que cada uno de vosotros en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. It says, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Veamos cómo lo dice en la versión amplificada. Let us see it in the Amplified Version. Dice, presenten sus cuerpos dedicándose por completo, apartados como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es su acto razonable, lógica, inteligente de adoración. Present your bodies, dedicating all of yourselves set apart as a living sacrifice, holy and well-pleasing to God, which is your rational, logical, intelligent act of worship. En otras palabras, no tiene sentido In other words, it doesn't make sense adorar a Dios to worship sin God una vida que ha sido dedicada a Él, without a life that hasn't been dedicated to sin Him, sacrificio, without sin sacrifice, vivir sacrificando. without living in a It's sacrificial not way. really worship No es adoración if verdadera it's not with your whole life, si no es con tu vida entera, if it's not set apart, si no es apartada, dedicated to Him. dedicada a Él. There's a logic in this. Hay lógica en esto. It says this is the reasonable, the rational thing to do. Dice que esta es la cosa razonable a Hay hacer. algo lógico en esto. There's something logical Es in lo this. razonable darle a Dios de esta manera. It's reasonable, rational to give God in this De way. esta manera que pone su respectivo valor. In this way that puts His respective value. De manera que reconozca que Él es digno de recibir algo de esta forma. In a way that's saying that He is worthy of receiving something in this way. ¿De qué forma? In what way? Sacrificado, santo y agradable. Sacrificing, pleasing. Y me convierto And I become en este sacrificio vivo en el momento que yo dejo de vivir por mí para vivir por Él. And I become a living sacrifice when I start living for Him and not for me. The moment that I begin to live for Christ El momento que yo empiezo a vivir para Cristo is the moment I become living sacrifice. es el momento que yo me convierto en un sacrificio Why? vivo. Because I'm setting myself apart. ¿Por qué? Porque me estoy apartando. In doing so, I am setting aside what I want. En hacer eso pongo a un lado lo que yo I set quiero. aside my will. Pongo al lado mi I lay voluntad. down my desires. Pongo al lado mis And I'm deseos dedicated to Him, y me dedico a Él. His will, En su voluntad, His desires, sus deseos, what pleases en Him, que lo what complace is a Él, holy unto Him. que es santo hacia Él. Nos convertimos en ese sacrificio vivo We become that living cuando sacrifice dejamos de vivir por nosotros, por nuestra voluntad o incluso por los demás. when we start living for ourselves and our will and others. La adoración se convierte en lo que vivimos cuando vivo sacrificando, Worship becomes in what we live when we live as cuando vivo dedicándome a sacrificing, Él, dedicating cuando ourselves vivo to Him, apartándome de cosas separating ourselves para from things acercarme a Él. to draw near to Him. Hay tantas formas de adorar a Dios. There's so many ways to worship God. Sí, con la música, Yes, with music, pero también sirviéndole. but also serving Him. Lo podemos adorar con palabras, We can worship Him with words, con nuestros diezmos y ofrendas. with our tithes and offerings. Lo podemos adorar con nuestras acciones, We can worship Him with our actions. pero But sin una vida detrás de estas cosas que lo respalde, without a lifestyle behind these things that back it up, simplemente son actividades. they're simply activities. Este tiempo que pasas aquí en la iglesia This time that you spend here at church es una actividad, is an activity, parte de tu rutina cada domingo. part of your daily Sunday routine. No significa mucho It doesn't mean much si no es producto if it's not a de lo product que vives of what you live. lunes, martes, Monday, miércoles, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, jueves, viernes, Saturday. sábado. No puede ser solo lo que vives aquí. It can't be only what you live here.
Todas estas solo son actividades sin esa vida que lo respalde. All these things are simply activities if we don't have that lifestyle to Porque back it se up. trata de continuamente buscar vivir lo que la palabra de Dios vive. Because this is about continually seeking what the Word of God says to Vivir en live. busca de Él y su perfecta voluntad. To live continuously seeking Him in His perfect will. Romanos 12 Romans 12. también nos muestra It also shows us que nuestra adoración that our worship dice tomando en cuenta la misericordia de Dios. is taking in view of God's Por mercy. eso es razonable. That is why it's Por eso rational. es lo lógico. That's why it is logical. Porque cuando tú tomas en cuenta la misericordia de Dios, Because when you take into account God's mercy, cuando tomas en cuenta quién Él es, when you take into account who He lo que Él is, ha hecho, what He has done, when you know how good He's been, cuando sabes qué tan bueno when ha you know that sido, He was there when you needed, cuando sabes que Él estuvo ahí cuando lo He necesitabas, forgave when you didn't deserve it. Él perdonó cuando no lo How merecías, could you not respond in worship? ¿cómo no puedes responder en adoración? ¿Cómo no responder en sacrificio? How can't you worship and Tomando, respond in claro. sacrifice? And of Por course, supuesto. of course, Cuando me fijo en quién Él es, when I notice in who He ¿cómo is, no adorarle? how can't I worship Him? Cuando tomo en cuenta lo que Él ha hecho, When I take into account what He has done, su misericordia, su bondad, His mercy, His goodness, eso es lo razonable. that is the rational thing. Considerando todo esto, And considering all this, cuando uno entiende esto, when someone understands this, yo doy lo que Él pida. I give whatever He asks. Yo les decía en el primer servicio I was telling them in the first service que me impresionó that I was impressed el servicio del domingo pasado. by last Sunday's ¿Cuántos service. estuvieron? How many of you were here? Muchos estuvieron. Algunos de ustedes Some of you esperaron 3 horas waited 3 hours después de que se había terminado el servicio. after the service had ended. Yo estuve aquí aún más tarde que eso I was here even later than y that. yo vi toda la fila And I saw the whole que se line hizo that was made para que el pastor Marlon orara por ellos. so Pastor Marlon can pray for them. Y yo vi cuando la última persona recibió su palabra. And I saw when the last person received their Y yo word. dije, wow, And I said, wow, ¿qué clase de hambre, what type of qué clase hunger, de deseo what type of desire tienes que tener must you para have hacer fila to make a line 3 horas for 3 hours para que oren por ti? so that they may pray for you? Es fácil decir, vengo el domingo que viene que me oren. It's easy to say, I'll come next Sunday so they can pray No, for me. esas personas creyeron, No, these people believed, vieron esto es algo que Dios está haciendo, saw that this is something y yo God quiero was mi doing, parte. and they were like, I want my part. porque cuando tú reconoces Because when you que recognize Él tiene algo that He has que no something puedes conseguir en ningún otro lugar, that you can't find anywhere en ninguna else, otra cosa, in any other tú thing, estarás dispuesto you're going to be willing a dar tu tiempo, to give your time, recursos, your resources, lo que sea, tu amor, whatever may tu be, obediencia, your love, your obedience, tu compromiso your commitment por Él. for Him. And every one of those people left blessed. Y cada una de esas personas se fueron bendecidos. Recibieron el producto de su espera They de received the 3 horas. product of their 3-hour wait. Eso es loco. That's crazy. Ya no se ven cosas así hoy en día en la iglesia. You don't see things like that nowadays in the church. Todo ahora es muy accesible Everything nowadays is very digital. accessible and digital y fácil. and easy. Me acuerdo cuando yo crecí en la iglesia. I remember when I grew up in the church, Lo que quise decir. what I wanted to say. Yo desde niña crecí en el evangelio. As a young girl, I grew up in the gospel, Y yo me acuerdo, and I remember los tiempos han cambiado muchísimo. times have changed La a iglesia lot. no es hoy en día igual a como era antes. The church is not what it was before, Y yo estaba acostumbrada and I was accustomed. a ver cosas locas To suceder en la iglesia. Crazy things happen in the church. Gente borracha en el espíritu. People drunk in the Gente spirit. que hacía cosas locas con tal de recibir una palabra, People who would do llegar a la iglesia. crazy things to receive a word or come to church. Yo me acuerdo que teníamos servicios que se llenaban tanto. And I remember we had services that were so filled El templo estaba en el segundo piso. that the temple was on the second La gente floor. se sentaba en las escaleras People would sit on the stairs para escuchar la palabra de Dios. to hear the word of God. Esas son cosas que se veían en los tiempos de la Biblia, que se sentaban o se encaramaban en una ventana con tal de escuchar a Jesús predicar. That's times that you would hear in the things that you would hear in the time of the Bible, that they would sit on a windowsill or wherever they could to hear the word of God. Y luego ir a un lugar como
Honduras And then to go to a place like o Honduras Colombia or Colombia y ver que hay niños and see that there are que children caminan kilómetros tras kilómetros who walk kilometers after kilometers con tal de ir 1 o 2 horas a un servicio, to go for 1 or 2 hours to a Solitos. service by themselves, sin zapatos algunos. without shoes, some of them. ¿Cómo no dar todo? How can't you give it all? ¿Cómo no responder a Dios How can't you respond to cuando Él God ha sido tan bueno? when He has been so good, Cuando Él ha sido tan misericordioso. when He's been so merciful? Yo quiero ver otra vez esos tiempos. I want to see again those Me times. emocionó tanto ver este domingo pasado cómo fue. I was so excited to see this last Sunday how it was. Eso es hambre por Dios. That is hunger for God. A muchos les gusta hablar de David como ejemplo en la adoración. Many like to use David as an example in worship. No siempre fue un buen ejemplo. He wasn't always a good example. Davidcito era tremendo. Little David was something else. Pero quiero notar momentos But I want to note moments que nos muestran that show us su disposición ante Dios. his willingness before God, disposition. Porque yo creo que lo que estamos viendo de la palabra Because I think in what we're seeing in the Word nos va formando una imagen de lo que es la adoración. starts forming an image in us of what Así worship que veamos is. estos momentos con David para seguir formando esa imagen. So let us see these moments with David so we can continue building on that image. No voy a profundizar, solo mencionarlas. I'm not going to go into them deep, but just mention them. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 24, We're going to go to the second book of Samuel, chapter versículo 24, 24. verse 24. Aquí vemos que David peca And here we see that David al is sinned censar al pueblo de Israel. by doing a census to the people of Israel. Una historia larga, pero básicamente él no tenía que haber hecho eso. A very long story, but at the end of it, he wasn't supposed to have done that. Y como consecuencia, And as a consequence, Dios envía una plaga a Israel. God sends a plague to Israel. David reconoció su pecado, And David estaba recognized arrepentido his sin and he was y repentant. según la instrucción de Dios a través de un profeta, And according to the instruction of God through a prophet, él va a edificar un altar en el campo de Arauna, he's going to edify a temple, el Jebuseo, quien le ofrece el campo y sus bueyes a David, quien era el rey de Israel. and he was offered the land and his animals to David was offered this. He was offered the flock and the camp so that he could do whatever he wanted with them. Él fue ofrecido esto para que él pudiera hacer lo que él quisiera con esto. Pero mira lo que responde David. But look at what David answers. Pero el rey le dijo a Arauna, no, yo te compro el lugar al precio justo porque no voy a ofrecer al Señor algo que te pertenece, ni tampoco le voy a ofrecer sacrificios que no me cuesten nada. But the king answered, no, I will pay you for it. I will not offer to the Lord my God sacrifices that have cost me nothing. Si vamos un poquito atrás, And- vemos en 2 Samuel 6. We go further back, we see in 2 Samuel 6. David responde a Mical, la hija de Saúl, quien fue su primera esposa. David responds to Micah, the first daughter of Saul, Ella básicamente lo criticó por danzar al Señor. who was his first wife, and she criticized Para him, ella, él siendo un rey, when he danced before the Lord, and for him being a king, eso era algo como indigno, como él pudiera hacer eso. that was something that wasn't dignified. How could he do that? Y él responde, And he responds, estaba danzando delante del Señor. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso ser humillado ante mis propios ojos. I was dancing before the Lord, yes, and I am willing to look even more foolish than this, even to be humiliated in my own eyes. Aquí vemos en él un ejemplo Here we see in him an de un example hombre of a man que no iba a darle a Dios algo que no le cueste. who wasn't going to give to God something that didn't cost him anything. Un hombre dispuesto A man who was a willing quedar en ridículo, to be ridiculed, pero no iba a dejar de danzar y celebrar a su Señor. but he wasn't going to stop dancing and celebrating his Lord. Eso es sacrificio. That is sacrifice. Eso tiene un precio. That has a price. Porque él era el rey. Because he was a ¿Qué king. hacía el rey de Israel lanzando hacia afuera públicamente? What was the king of Israel doing, dancing like that out in public? Él tuvo que reconocer su pecado y hacer lo que Dios instruía. He had to recognize his sin and Ahí do what the hubo Lord had instructed, sacrificio. and they was sacrificed Entonces there. vamos formando una imagen So we start building an image de que esta adoración that this worship implica sacrificio. implies sacrifice. Y por supuesto nuestro mayor ejemplo de sacrificio And of course, our greatest example of sacrifice es Jesús. is Jesus. Veamos Efesios capítulo 5 versículo 2. Let us see Ephesians chapter 5, verse 2.
sigan el camino del amor, así como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor sube a Dios. And walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Él se presentó como sacrificio. He presented himself as a Esto fue lo sacrifice. razonable This was the rational thing porque él quería la voluntad del Padre. because he wanted the will of the Father. Él amaba al Padre He loved the Father, y ante todo quería hacer su voluntad. and before all, he wanted to do his will. En Génesis 22 In Genesis 22, vemos a Abraham, we see Abraham, un padre a father dispuesto a sacrificar willing to su sacrifice único hijo amado. his only beloved son. Y si notas o te pones a pensar, And if you notice or es think, simbólico it's symbolic a lo que iba a suceder in what was going to cuando happen Dios Padre when God the estaba Father dispuesto was a willing entregar su único hijo amado to give his only por ti y begotten por son mí for en you la and cruz del I in Calvario. the cross of Calvary. Esto es sacrificio vivo. That is living sacrifice. Jesús era el cordero Jesus was the que lamb Dios proveyó, who God el provided, cordero que tomó nuestro lugar the lamb who took y our dio su place vida como sacrificio. and gave his life as El sacrifice. sacrificio de Jesús fue en obediencia al Padre, The sacrifice of Jesus was Y in les obedience to the aseguro Father. And I assure que you Dios lo recibió como adoración. that God received it as worship. Pero ese sacrificio But that sacrifice empezó mucho antes de la cruz. started way before the cross. Ese sacrificio That sacrifice empezó started desde el momento from the en moment que Jesús, that Jesus, siendo Dios en forma de hombre, being God in man-made form, decidió entregarse a la voluntad del Dios Padre. decided to surrender himself to God the Father's will. Filipenses 2, versículos 6 al 8. Philippians chapter 2, verse 6 and 8. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Who, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. I like it even better in English. Me gusta más en inglés. How it says, even to the point of death, he was obedient. Dice que hasta el punto de la muerte fue obediente. Jesús era Dios y era hombre a la vez. Jesus was man and he was God at the same Él time. siendo Dios tomó forma de hombre, Being God, he took the form of man. se quitó su honor, dice, It says that he took off his honor dejó su deidad and he left his deity por tomar nuestro lugar to take our place y convertirse en el sacrificio perfecto, and become the perfect sacrifice. el único sacrificio The only capaz de sacrifice pagar la condena capable of paying the price, de nuestros pecados the condemnation of our sins, y darnos vida eterna. and give us eternal life. Uno de mis libros preferidos de la Biblia, One of my favorite books in the Bible Hebreos 4, is Hebrews 4. habla de Jesús como el sumo sacerdote de nuestra confesión. It talks about Jesus as the high priest of our confession. Dice que Él es capaz de comprender nuestras debilidades, It says that he is capable of understanding our weaknesses because He was tempted in every way, but it didn't sin. porque él fue tentado en cada manera, pero él no pecó. It even says in the English version that He could sympathize with our weakness. Y dice en inglés que él tiene simpatía con nuestras debilidades. En otras palabras, siendo humano, teniendo la voluntad y la habilidad de elegir, In other words, being human, having the ability Fue to tentado, choose, he was tempted, pero no pecó. but he did not sin. Jesús se entregó a la voluntad de Dios mostrándonos Jesus surrendered himself to the will of God and showed us lo que es un sacrificio vivo. what is a living sacrifice. Negarte para que Dios sea el que viva en uno. To deny yourself so that it is God who lives in you. Como hijos de Dios, como cristianos, As children of God, as se Christians, requiere it is que required entreguemos toda nuestra existencia a Dios. that we surrender all of our Toda existence nuestra to God. existencia como sacrificio.
all of our existence as a como una sacrifice, ofrenda dedicada a Él. as an offering dedicated to Him. No basta solo un momento, It's not enough just es a moment. toda nuestra existencia. It is all of our Dios, yo te existence. dedico todos mis días, God, I dedicate to los you all que of he my vivido, days. los que vivo y los que falta por vivir, The ones I have lived, the ones I'm living, and the ones that I have yet to live. para que así So that in that way, contribuyamos we can a que contribute su voluntad se cumpla en la tierra so that His will be y fulfilled on Él earth sea glorificado. and He be glorified. Romanos 12:2. Romans 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Don't become like the people of this world. Instead, change the way you think. Then you will always be able to determine what God really wants, what is good, pleasing, and perfect. Jesús lo dio todo. Jesus gave it all. No solo fue en el momento que Él estuvo clavado en la cruz, It wasn't just in the moment that He was on the fue cross. su vida entera. It was His whole life. Desde que nació, From when He was born, Él vivía con propósito cada día, He lived with a purpose every day, teniendo en claro having que clearly su vida le before him pertenecía a Dios. that His life belonged to God. Entonces no solo fue ese tiempo clavado en la cruz, So it just wasn't that moment where He Él was on the cross. sacrificó su vida He sacrificed His entera. life, His whole life. y con esa vida glorificó al Padre. And with that life, He glorified the Father. Vemos también en Romanos We also see in Romans, que para que sea esa adoración so that it may be a worship la que le presentamos a Dios, in which we present to God, esa que le agrade, que es santo, it must be good and pleasing. tenemos que procurar We must no vivir not live a la manera del mundo in the way of the o a la world forma de los tiempos presentes. or in the present times. Esto implica que hay que evaluarnos This implies that we have to evaluate ourselves porque requiere cambios. because this requires El change. poder conocer la voluntad de Dios, como dice en ese versículo, To be able to know the will of God, like it says in implica this verse, cambios. implies y changes. se cambia tu manera de pensar It says change the way that you para así think cambiar tu manera de vivir so that you may change the way that you live, y que así puedas llegar a conocer and that way you can know cuál es la voluntad de Dios, what is the will of God, la que es buena, which is good, la que le es grato, pleasing, la que es perfecto. which is perfect. Implica cambios It implies changes. para no estar de ninguna manera moldeados To not be in any way por el molded mundo, by the world, porque eso va a influir because that will influence nuestro pensar our way, the way that we think, y por ende nuestra manera de vivir. and therefore the way that we live. ¿Por qué es tan importante esto? Why is this so important? Porque todo lo que uno sirve, Because everything which you serve, todo lo que tienes en primer lugar, everything that you have in your first es lo que place, terminas adorando. is what you end up worshiping. Whatever has your attention Lo que tenga tu atención will have your devotion. va a tener tu devoción. If this is where all my attention is going, Si toda mi atención está yendo a esto, my worship goes there too. mi adoración también. Because I put the importance there, I put the value there. Porque puse la importancia y el valor ahí. Y esa era la prueba de Dios a Abraham. And this was the test from God to Abraham. Que lo que tú más amas That which you love most o atesoras, or treasure, estés dispuesto a entregárselo a Dios. you are willing to surrender it to God. Entonces se requiere una evaluación de sí mismo So this requires a y self-evaluation decir, ¿estaré dispuesto and say, am I willing a entregarme por completo a Dios? to give myself ¿A fully to vivir por God, Él? to live by Him? ¿Cuándo es la última vez que yo le dije, Señor, yo te entrego esto? When is the last time that you said, Lord, I give you dedico a this? ti. I dedicate myself to you. A dar lo que más amo, tesoro por Él. To give what I love the most or treasure for Him. Y por ende decidir que Él es lo que más amo. And therefore decide that He is the one who I love the most. ¿Estoy dispuesto a darle a Dios algo que me cueste? Am I willing to give to God something that costs me? ¿O me he acomodado? Or have I gotten comfortable? Y hago lo mismo And I do the same cada thing semana. every week. And it's kind of like we check the box. Y es como que vamos chequeando las cosas. Vengo el domingo, I come Sunday, los músicos cantan sus 4 canciones, the musicians sing their 4 songs, yo aplaudo, I levanto mi clap, mano, I lift my hands, anuncios, announcements, hola, bendiciones, me Oh, siento, hello. escucho la palabra, I sit down, I hear the me word, paro, cantan una canción más, I stand up, they sing one more oran song, y nos vamos. they pray and we leave. ¿Es así Is it that way? o es real? Or is it real? ¿Es
algo que yo me esfuerzo a hacer Or is it something that I strive and porque do reconozco el valor de lo que hago en este lugar? because I recognize the value of which I do Porque in this reconozco place? que yo vengo aquí Because I recognize that I a come escuchar here una palabra que yo necesito, to hear a word that I que viene a need, ser vida a mi alma, that comes to be life to llena my mi soul, espíritu, fills my spirit, renueva mi mente. renews my mind. Reconozco que aquí yo me lleno una vez más de su I presencia recognize that here, once again, I get filled of His presence porque yo vivo because I live buscando de Él. seeking of Him. Como alguien que se para aquí a cantar Like someone who comes here and sings and stands junto a here ustedes. with you all. Llevo más de 10 años aquí sirviendo en la alabanza. I have more than 10 years here serving in the praise team. Les decía en el primer servicio que yo creo que empecé cuando tenía como 14 años And I was telling them in the first service that I think I started when I was about 14. y ahora ya no tengo 14 años. And now I'm no longer 14. Así que son como más de 10 años. So it's more than 10 years. Y le digo, And I tell you, estar aquí parado to be standing here y ver and see la congregación con la que estoy adorando, the congregation in which I am worshiping with, le digo, es fácil distinguir I tell you it's easy to distinguish cuando hay personas que no están dando algo que les cuesta. when there are people who are not giving something that costs them. Y no lo digo para señalar, And I don't say this Ni juzgar. to point anyone out or judge ni para hacer a alguien sentir mal, or to make someone feel bad, sino para hablar la verdad but simply to speak the truth y ponernos a pensar. and to think, ¿Estaremos dándole a Dios are we giving God algo que Él es digno de recibir? something that He is worthy of receiving? Lo que le ofrecemos a Él cada servicio, What we are offering Him every Cada Sunday, día. every day, ¿es lo que Él es digno en realidad de recibir? is it what He truly is worthy of receiving? En el departamento que sirvas en la iglesia, In the ministry in which you serve in a church, ¿lo estás haciendo de manera que verdaderamente Él es digno de recibir? are you doing it in a way which He is truly worthy to receive? ¿O será Or could it be que podemos dar algo mejor that a we Dios? could give something better to God? Nunca podremos llegar a darle a Él todo lo que se merece, We will never be able to give Him everything Es that He is imposible. worthy of. It's impossible. pero con más razón But even more buscar so, darle todo lo que es posible dentro de mi humanidad, darle a Él. we can seek to give Him everything in our humanity, Para un Dios que es tan digno and that is possible to do for a y tan God glorioso. that is so worthy and glorious. Y por favor, no se trata de hacerlo todo perfecto. And please, this is not about doing everything perfectly. Es sacrificio por algo. It's a sacrifice for a reason. Se trata de vivir una vida It's about living a life donde continuamente where continuously pones a Dios primero, you put God amas first, a Dios primero, you love God buscas a first, Dios primero. you seek God first. Vivir así es vivir adorando. To live in this way is to Esa live es la verdadera worshiping. adoración que se vive. That is true worship. Pero esto se logra And this is achievable cuando entiendes a quién adoras, when you understand who you worship. para poder saber y creer lo que Él es digno de recibir, To be able to know and believe what He para is poder worthy creer que to Él es receive. digno de tanto. To be able to believe that He is worthy of so much. Y esto me trae el siguiente punto, And this takes me to the second point. porque no puedo dar una verdadera adoración si no conozco verdaderamente a Dios. Because I cannot give a true worship if I don't truly know God. La verdadera adoración True worship. es la que vives porque vives conociendo a quien adoras. True worship is one you live because you live knowing who you worship. Vamos a ir a Juan capítulo 4. We're going to go to John chapter 4. Este es el capítulo And this is the chapter donde vemos a Jesús conversar con la mujer samaritana. where we see Jesus have a conversation with the Samaritan woman. Jesús iba en camino a Galilea, And Jesus was on his way to pero tenía Galilee, que pasar por Samaria. but he had to go through Y en el Samaria. camino él se cansó And in the way he got tired y se sentó junto a un pozo. and he sat near a well. Luego viene una mujer samaritana And a Samaritan woman a comes sacar agua. to come take water Jesús out. le dice, dame de beber. Jesus tells her, give me to drink. Y ella responde, And she responds this. ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí siendo samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva.
Then the woman of Samaria said to him, "How is it that you, being a Jew, ask a drink from me, a Samaritan woman? For Jews have no dealings with Samaritans." Jesus answered and said to her, "If you knew the gift of God and who it is who says to you, 'Give me a drink,' you would have asked him, and he would have given you living water." La clave está en conocer. The key is in knowing. Ella no sabía con quién estaba hablando, She didn't know who she was talking ni lo to, que él le podía dar. nor what he could give her. Pero, ¿qué se hace cuando uno no conoce algo? But what happens when you don't know something? Buscas conocerlo. You look to know it. Vamos a ver qué continúa diciendo aquí. Let us see what it continues saying here. Juan 4, 20 al 22. John 4:20-22. La mujer samaritana le dice: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoraron lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Our fathers worshipped on this mountain, and you Jews say that in Jerusalem is the place where one ought to worship. Jesus said to her, "Woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship what you do not know. We know what we worship, for salvation is of the Jews." Esta es la distinción que hace Jesús. This is a distinction that Jesus does. Nosotros conocemos a quien adoramos. We know who we Ustedes worship. no, por eso se limitan a que en este monte se adora. You do not, which is why you limit yourself that you only worship on this mountain. Pero Jesús vino a hacerse conocer, But Jesus came to a let himself be revelar la known verdad and reveal the truth y romper and break con los rituales, con la religión, with rituals and religious y traer un nuevo pacto. and bring a new covenant. Recuerden que leímos hace un momento, And remember that we read a moment ago, los judíos no tenían trato con los samaritanos, the Jews did not have dealings with the Samaritans. pero más allá, But more so, un rabino a rabbi no podía públicamente hablar con una mujer, could not publicly speak with a woman, mucho menos pedirle algo o recibir algo de ella. much less ask something or receive something from her. Jesús le dijo a ella: ustedes adoran lo que no conocen. And Jesus told her, "You worship what you do not know." En la fe samaritana, In the Samaritan ellos faith, solo aceptaban they only los accepted primeros 5 libros escritos en hebreo the first books written in Hebrew de las escrituras y rechazaban los demás. and then rejected the other books in the scripture. Y para ellos, And for them, Moisés era el profeta ungido Moses was the anointed que prophet recibió instrucción de Dios who received instruction from para God establecer el altar to establish the altar en el monte in the mount Gerizim, algo así, que estaba en el norte del país, that was north of the country, porque ahí era Samaria, because that's where Samaria was. y ellos creían que ahí era donde se adoraba a Dios. And they believed that that is where you worship God. Entonces los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. So the Jews and the Samaritans did not get along. Tenían desacuerdo en su fe y en la manera de que se adora a Dios. They had disagreement in their faith and in the way that you worship God. Así que lo que está sucediendo aquí So what is happening here es algo muy significativo, is very significant. algo radical y revolucionario. Something radical and revolutionary. You could say Jesus was breaking some kind of rules here, Puedes decir que Jesús estaba rompiendo algunas reglas porque él acá. vino a abrir camino Because he came para to make una a way relación for a que iba a relationship cambiar la forma en que se adoraba a Dios. that was going to change the way in which God was worshipped. Y noten que también Jesús le dijo: cree. And notice that he also said to her, "Believe me." Conocer y creer. He said, "No and ¿Creer believe." qué? Believe what? Lo que Dios dice. What God says. Creer lo que Él dice. Believe what he Lo que says. tú crees What you believe o lo que no crees or what you don't believe influye en tu vida, influences your life. influye en tus decisiones, influye en tus acciones. Influences your decisions and actions. Por eso es importante saber, estar claro en lo que crees, That is why it is important to be clear in what you believe porque in. vendrá a ser parte de tu adoración. Because it will come and be part of your worship. Por ejemplo, si tú crees en lo que estábamos hablando en el primer punto, For example, if you believe in what we were speaking on in the first point, buscarás dedicarte más a Dios. you will seek to dedicate yourself more to God. Buscarás darle a Él algo que te cueste y ser ese sacrificio vivo. You will seek to give him something more that costs you and be that Si living tú sacrifice. en realidad crees If you que truly para believe agradarlo se debe vivir apartado del pecado y el mundo, that to please him you must live separated from sin in the world, vas a vivir apartado para Dios, ¿correcto? you're going to live separated for God, correct? Si tú crees, If you si believe tú crees, If you believe adoración nace ahí. that worship is born there, Si tú crees, if you believe,
Muchos no adoran porque no conocen. Many don't worship because Y they do como not no know. conocen, no creen. And since they do not know, they don't Si believe. no conocen, If they don't no believe, creen, they don't entonces believe. no hacen. So they don't do. Es así de sencillo. It's as simple as that. Y Jesús quería desafiar lo que los samaritanos creían And Jesus wanted to challenge what this woman and what the Samaritans para believed in traer la verdad. to bring the truth. ¿Qué es lo que estás creyendo? What is it that you're believing in? ¿Cuáles son las creencias que influyen en tu vida? What are the beliefs that are influencing ¿Qué your es lo que life? crees con respecto a Dios, su presencia, su palabra? What do you believe in regards to God and His presence and His Porque word? en base a lo que crees, Because based on what you believe, piensas, decides y actúas. you think, you decide, and you act. Sigamos leyendo. Let's continue reading. Juan 4, 23 al 24. John 4, verse 23 to Jesús le 24. sigue diciendo: pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. And Jesus continues saying, but the hour is coming, and now is, when true worshipers will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and truth. La hora que viene, el que anuncia aquí Jesús, And the hour that is coming that Jesus is announcing es el here nuevo pacto que venía por medio de su muerte y resurrección. is the new covenant that was coming through His death and resurrection. Ella dijo: ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. She said, you say that it is in Jerusalem in which we should worship. Pero Jesús venía a establecer su nuevo pacto, But Jesus came to establish His new donde covenant, ya no se iba a depender where it was no longer going to be de dependent sacrificar animales of o sacrificing que iba a estar animals sujeto a un lugar, or subject to a place, sino que iba a ser en espíritu y en verdad. but it was going to be in spirit and truth. Esta adoración es algo que sale de adentro hacia afuera. This is a worship that comes from the Es de inside out, nuestro espíritu al espíritu de Dios. from our spirit to the spirit Es of una God. adoración que no se trata de hacerlo con lo externo It's a worship that is not about dealing with the o external buscando things, que se manifieste en lo externo, or seeking for it to manifest in the sino que external, con mi vida but with my life, adoro a Dios. I worship Y en el God. momento en el que yo estoy en la iglesia, And in the moment that I am in the church, cuando canto una canción, when I sing a song, toco un instrumento, play an instrument, oro en mi casa, pray at home, leo la palabra, read the word, ese momento se puede ser verdadero that moment can be true, o en verdad, como dice el versículo, or in truth, as the porque viene verse como says, fruto because it comes as a fruit de conocerlo. of knowing Him. Viene como fruto It comes as a de fruit sacrificio, of sacrifice, de dar algo que me cuesta. of giving something that costs me. Hebreos capítulo 9, Hebrews chapter 9, 11 al 14. verse 11 to 14. Pero ya vino Cristo, el sumo sacerdote de las bendiciones que nos han llegado ahora. Cristo no presta servicio en una carpa como en la que servían aquellos sacerdotes, sino en un lugar grandioso y perfecto, no hecho por seres humanos, que no es de este mundo. Cristo entró una sola vez y para siempre al lugar santísimo. No ofreció la sangre de chivos ni becerros, sino su propia sangre. Y de esa forma nos liberó para siempre del pecado. Es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera. Pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. And it says, but when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater, more perfect tent, not made with hands, that is, not of this creation, he entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of his own blood, thus securing an eternal redemption. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more would the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God.
Ya no es sacrificar animales como en el Viejo Testamento, It is not sacrificing animals like in the Old sino que Testament. su sangre, But his blood su sacrificio his sacrifice me purifica de manera purifies me in que such ahora way yo soy that now I el am sacrificio the sacrifice, vivo presentado al altar de Dios, living sacrifice porque su presented before sangre God. limpia mi conciencia del mal Because his blood para que cleans my yo pueda conscience ser from the bad so that I can do ese sacrificio que es vivo, santo y agradable a Dios. that sacrifice that is pleasing and living before God. Eso que es la adoración razonable That is which is the reasonable worship, que se entrega a Él. the rational worship which is surrender to him. Para adorar en espíritu y en verdad, To worship him in spirit and debo truth, conocer la verdad I must know the truth y creerla. and believe it. El Padre no está buscando los que saben cantar o tocar música. The Father is not looking for those who know how to sing or No play busca instruments, los que viven el evangelio a perfección. or he's not seeking those who live the gospel to perfection. Él busca una relación He seeks a que es de relationship espíritu a espíritu that is from y spirit es to en spirit. verdad porque lo conocemos. And it is in truth because we know him. No puedo adorar a Dios si no lo conozco. I cannot worship God if I do not know him. Entonces lo primero es vivir So the first thing is to live buscando de Él siempre. seeking of him Vivir always, buscando conocerlo más seeking to know him para more, adorarlo y amarlo más. to worship and love him more. En esa busca, In that seeking, en ese conocerlo más, in that knowing of en him ese more, deseo de buscarlo más, in that desire of seeking him more, eso that me llevará, will take me, solo es el deseo, and just as desire me llevará a servirle, will take me to serve me lleva a him, obedecerle, will lead me to obey me lleva a him, entregarle, lead me to me lleva a surrender orar, to him, to pray, a leer su to palabra. read his word. Si eso está presente en nosotros, If that is present in ese us, deseo, esa hambre, that desire, esa that hunger, determinación de conocerlo más, that determination to know eso him me more, llevará a escucharlo, that will lead me to me hear llevará a him amarlo, and love a him darle lo que Él pida de mí. and give him what he asks of me. Esto va más allá de una canción. This goes beyond a song. Como pueden ver, va más allá de palabras. As you can see, it goes beyond words. Va más allá de un evento, una experiencia. Goes beyond an event or an experience. E incluso va más allá del tiempo que pasas con Dios a solas. It even goes beyond the time that you spend alone with God. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, Why? Because there's many people. there are people that spend hours Hay personas que pasan horas praying. orando, They spend hours in God's presence, pasan horas en la in their presencia de personal Dios, time at home. en su tiempo personal con Dios. But what good is it? Pero qué Because bueno the minute es, the song finishes, porque el momento que la canción they close termina, their Bible, cierran su they walk Biblia, out their house, salen de su and they're casa fighting with the person next to them in traffic. y pelean con la persona que está al lado de ellos en They're tráfico. insulting the person that cut them off in their lane. Insultan al que se les metió en el camino. They're losing their temper on their child. Pierden su cabeza con sus hijos. They know they got to clock out of work at 5, but they're going to clock out at 4:45 because they're just done. Saben que tienen que salir del trabajo a las 5, pero ponchan a las 4:45 porque ya terminaron. What good is all the time you spend with the Lord alone ¿De qué sirve el tiempo que pasas con Dios if the minute solo? you step out of that, Que si el momento que tú you sales go fuera to de a eso, life vas a una where He vida is not the Lord, donde Él no es el Señor, where you don't, in your actions, en donde tus in your acciones, decisions, en tus decisiones, reflect I know God and I believe God, reflejan yo conozco a Dios y yo creo en Dios, to the point where I live a certain way. al punto que yo vivo de cierta manera. Porque desde ese punto Because from that point es que adoras a Dios. is that you worship God. Desde el punto de que lo que dices From the point of y which what haces you por Dios say and do for va God respaldado por las decisiones backs up y the decisions acciones and actions que tomas cada día. that you take every day. Y vamos al tercer punto. And let us go to the third point. La verdadera adoración dirige a otros hacia Dios. True worship leads others towards God. Quiero hacer una observación de la conversación entre la mujer samaritana y Jesús. And I want to make an observation of the conversation between the Samaritan woman and Y Jesus. para que vean que en realidad es mi último punto y pronto terminaremos. And so that you may see that it is truly Muchachos, my pueden last subir. point, and we're about to finish. You can come up, musicians. Juan 4, versículo 15 al 19. John 4, verse 15 and 19. Esto fue antes de los versículos que leímos anteriormente. And this happened before the Esto verses that we fue read before. después de que Jesús le dijo, dame de beber. This happened after Jesus told her, Y give él le me to dice, si drink. tú conocieras quién te pide, tú le pedirías
a él agua porque él tiene agua viva. And he said, if you knew who was asking, you would ask for them water because they have living water. Así que esta es la respuesta de la mujer. So this is the woman's answer. Ella le dice, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece, creo, se me hace que tú eres profeta. The woman said to him, Sir, give me this water that I might not thirst, nor come here to draw. Jesus said to her, Go, call your husband and come here. The woman answered and said, I have no husband. Jesus said to her, You have well said, I have no husband, for you have had 5 husbands, and the one whom you have now is not your husband, in that you spoke truly. The woman said to him, Sir, I perceive that you are a prophet. Ella aquí estuvo empezando a entender con quién hablaba. Here she was beginning to understand who she was Que speaking no with. hablaba con cualquier judío. That she didn't speak with just any Jew. Ella dijo, me parece que es profeta. She said, I perceive that Porque he's Jesús a le dijo prophet. su vida. Because Jesus told her life. Algo que no se podía saber, Something that could not be al known menos revelado por Dios. unless it was revealed by God. Pero aún así ella no sabía quién era el que le hablaba hasta que Jesús se reveló a ella. But even then, she didn't know who was speaking to her until Jesus revealed himself to her. Juan, vamos a continuar leyendo, ahí van a ver las citas. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, Él nos declarará todo. Era como ella decir esto de que los judíos dicen que se adora aquí, los samaritanos se adoran acá. Va a venir uno que se llama el Cristo, Él nos va a aclarar todas las dudas. O sea, ella todavía no le había recibido lo que Él dijo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron donde él estaba. The woman said to him, I know the Messiah is coming, who is called Christ. When he comes, he will tell us all things. Jesus said to her, I who speak to you am he. The woman then left her water pot and went her way into the city and said to the man, Come, see a man who told me all the things that I ever did. Could this be the Christ? Then they went out of the city and came to him. Y continúa diciendo a partir del versículo 39, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó ahí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Verse 39, and many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified, he told me all that I ever did. So when the Samaritans had come to him, they urged him to stay with him, and he stayed there 2 days. And many more believed Jesus of his own word. Then they said to the woman, now we believe not because of what you said, for we ourselves have heard him, and we know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Solo quiero destacar un detallito. Ellos le rogaban a Jesús que se quedara con ellos. And I just want to highlight a detail. It says that they urged or they begged for Jesus to stay with Si them. se acuerdan en Génesis 18, If you remember Genesis 18, en la respuesta de Abraham cuando se inclinó, se prostró rostro en tierra, in Abraham's response, when he bowed down to the ground, él le rogó al Señor que se quedara con él. he begged the Lord to stay with him. ¿No es interesante esa similitud? Isn't that similarity interesting? Ella creyó And she believed, y esto causó que otros creyeran. and this caused others to believe, Al punto de que ellos fueron hacia él to the point that they went to y le him rogaron que se quedara con él. and they begged him to stay with them. ¿Te imaginas Can you imagine si hoy en día fuera así? if it were like this nowadays? Si para estar con él That in order to be with him, solo se pudiera si él estuviera físicamente presente. you could only do so if he was physically present. Yo no sé tú, I don't know about you, pero si yo estuviera así en esos tiempos, but if I was like that in those times, yo dejo todo por seguirlo a donde quiera que él vaya. I would have left everything to go wherever he was. Pero hoy en día no es así. But nowadays it's not like this. Jesús estableció un nuevo pacto. Jesus established a new Su covenant. espíritu ahora vive en His nosotros spirit now lives in us. y podemos tener su presencia en todo momento, en todo lugar. And we can have his presence at all times and everywhere we go. Y aún así And even then, no adoramos. we don't worship. Aún así no damos algo que nos cueste. Even then, we don't give something that costs us.
Ellos no tenían lo que hoy tenemos. They didn't have what we have Le nowadays. rogaban, They pleaded or quédate begged, con nosotros. stay with us. Salían de su ciudad hacia donde él estuviera They would go out of their city to go y where le he was. rogaban que se quedara aunque sea 2 días con And nosotros. they begged for him to stay at least 2 days with him. Yo creo que yo también le hubiera rogado que se quedara conmigo. I think I also would have begged for him to stay with me. Pero somos tan privilegiados But we are so de privileged vivir bajo un pacto nuevo to live under a new covenant donde lo tenemos dentro. where we have him within us. Esta mujer fue cambiada en ese momento al conocer al Mesías, al Cristo. The woman was changed in that moment as she knew the Messiah, the Y eso la Christ. llevó a dirigir otros hacia el Mesías. And that led her to take others Y towards the decían, Messiah. ya no creemos por lo que ella ha dicho, And they said, we no longer believe because of what she sino said, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos quién Él es. because we ourselves have heard of him and know that he is indeed Christ. Cuando tú crees, When you believe, porque lo conoces, because you know him, otros pueden llegar a conocer y creer también. others can also know and believe as well. Y lo que hiciste, And what you did, lo que buscaste hacer what you sought out to do, por querer adorarlo, because you wanted to worship puede him, causar can cause que otros lo adoren también. that others worship him as well. Porque hay una influencia Because there's an que se influence produce that is produced cuando vives lo que predicas. when you live what you preach. Dije esto en el primer servicio And I said this in the first y service, lo volveré a compartir and I will share it again, diciendo and saying, que yo no sé por qué sentí decir esto. and I don't know why I felt to Y say si me this. equivoco And if I'm o me dicen mistaken, algo, or they tell me lo something, aceptaré. I'll accept it. Pero llevo algo que estaba pensando ya de hace mucho But there's something that I've been thinking on for a while now. y me imaginaba diciéndolo si algún día me tocara predicar un domingo. And I imagined saying it if I ever had to preach on a Sunday. Padres, ¿qué ven tus hijos en ti? Parents, what do your children see in you? ¿Ven en ti una vida que los dirija hacia Dios? Do they see in you a life that guides them towards God? ¿Por qué pensé esto? And why did I think on this? A través de los años en la iglesia Throughout the years in the he visto church, padres I've seen parents traer a sus hijos bring their children al templo to the temple, y aquí donde está la palabra and here where the word y la is presencia de Dios, and the presence of he God, visto padres I've seen parents, le dan un teléfono, una tableta they give a phone or a y dicen, tablet. shh, póngase los audífonos, hay que estar tranquilo. They should say quiet. Put on your headphones and stay quiet. Shh, cállese, juegue su jueguito ahí. Shh, just stay quiet. Play your game. Es lo que he visto. It's what I've seen. Me disculpan, And apologies. no soy padre. I'm not a parent. No sé lo que es tener hijos. I don't know what it is to have No sé children. qué haré un día cuando me toca a mí ser madre. I don't know what I'll do one day when I'm going to be a mother. Pero en ese momento, But in that moment, lo que ese padre le está comunicando a ese hijo what that parent is communicating to that es child que esto is that this no tiene que ver contigo. has nothing to do with you. Esto es para los adultos, usted quédese ahí. This is for the adults. You remain there. Luego, cuando ese niño Then when that child tenga un poco más de edad, is a little older, tenga mi edad, has my age, ¿usted cree que le va a poner atención a estas cosas? you think they're going to pay attention to these things? No, No. va a ser muy tarde. It's going to be too late. Porque de pequeño se le inculcó de que esto es solo para algunos, Because from a young age they que were esto no tiene instilled valor para ellos. that this is just for some or that it has no value to Ellos lo them. que pueden manejar es un teléfono y su jueguito. What they can handle is a phone or a game. En mi testimonio personal, In my personal testimony, creciendo en la iglesia, growing up in the church, si alguien no sabía, pues mis padres son los pastores. if someone didn't know, my parents are the pastors. Repito, no sé por qué lo sentí decir, pero lo digo. And I repeat, I don't know why I felt to say it, but I'll say it. Yo fui su hijo o hija un día sentado aquí en las bancas de la iglesia. I was your son or daughter once sitting here in the Desde seats of esa the church. perspectiva le hablo. From that perspective, I speak to Y you. jóvenes, aquí ustedes saben lo que yo les digo cada servicio de And jóvenes. youth, you know what I tell you every youth service. De que esto se respeta, That this is to be respected. de que esto es para nosotros. That this is for us. Yo de niña crecí viendo muchas cosas aquí en la iglesia, As a young girl, I grew up seeing many things here in the church donde Dios se me hizo real. where God became real to me. Nadie me lo forzó, No one forced them on nadie me me. lo impuso. No one imposed them on me. Yo estaba expuesta a su presencia y su palabra de chiquita I was exposed to his presence and his word as a young girl. y yo sé lo que viví.
And I know what I lived. Y yo no lo puedo negar, And I cannot deny ni him. tampoco te lo puedo explicar. Nor can I explain it. Pero Dios se me hizo tan real But God became so real to me que ahora se me haría muy difícil dejarlo that now it would be very difficult for me to leave por him lo que he conocido, because of what I've known. aún de pequeña, Even as a young girl. aún del testimonio de mis padres. Even in my parents' testimony. Usted no sabe el poder que hay You don't know the power that en que su lies hijo lo vea orar y adorar, in that your child see no you worship aquí and pray. dentro de la iglesia. Not here within the church. Esto cualquiera lo hace. Anyone can do it here. Pero que sus hijos lo vean haciéndolo en casa. But that your children see you doing it at Que home. cuando usted está en un restaurante, That when you're at a restaurant, usted ni levanta el tenedor sin orar primero por su plato de comida. you don't even lift your fork until you have prayed A for your voz alta, food. por cierto. And of course, praying out loud. He visto niños que arrasar con el plato de comida y sin dar un gracias. I see children who wipe their plate clean without even saying thank you. Yo no crecí así. I didn't grow up in this way. No fue forzado, And it wasn't forced. fue moldeado. It was molded. Porque el hombre y la mujer que usted ve aquí, Because the man and woman of God that you see cada here, domingo, usted lo ve el domingo y lo ve el miércoles. you see them here Sunday and Wednesday. Yo los he visto en casa todos los días I've seen them at home every y day. son los mismos. And they're the same. Y eso me dirigió hacia Dios, And that guided me to God. porque ellos vivían lo que predicaban. Because they lived what they preached. En mi casa, In my house. creo que, repito, no sé por qué sentí compartir esto. And I Es repeat, un testimonio personal. I don't know why I felt to share this. It's a Si personal ayuda a alguien, testimony. pues qué bueno. If it helps someone, well, that's good. Pero creo que cuando hay una familia que vive en una misma casa But I believe that when there's a family that lives in the same y home todos comparten la misma fe, and they all share the same faith, es difícil no notarlo. it's hard to not notice it. Yo sé dónde ora mi familia. I know where my family prays. Yo le conozco las esquinas a cada uno. I know each one of their corners. Mi papá My dad tiene su sección en la sala has his place in the living donde room él pasa tiempo con Dios, where he spends time with God, orando, praying, leyendo su palabra. reading his word. He visto I've seen los papelitos the little papers or notes, de que él se limpiaba sus lágrimas, the tissues where he would clean his las tears, marcas donde deja sus rodillas. the place where he would leave his knees. Sé and marks. donde él se sienta, él tiene su silla I know where he sits, he has his chair y tiene su tacita de café. and he has his coffee mug. Y a veces él me agarra una de mis tazas porque yo tengo mis tazas. And sometimes he takes Y my yo le digo, cups esa es mi taza. And No, I'm- es que a mí me gusta ese. and he'll take my mug and he'll say, oh no, it's because I like that one. Sé dónde ora mi mamá. I know where my mom prays. Ella puso un escritorio en su cuarto. She put a desk in her room. No cabe en realidad, pero ella lo quiso poner. It doesn't really fit in, but she wanted to put it Porque ahí ella lee la Biblia, because there she reads the se sienta Bible. con su computadora y estudia. She sits there with her computer and she studies. Ella ora e intercede She prays and intercedes por mí, por ustedes. for me, for you, Mi hermana. my sister. Mi hermana, y sorry sis if I exposed you, Disculpa, hermana, si te me arreglaré expongo. después con ella. I'll get right with her after. Ella ora y lee la Biblia en su cama. She reads and prays her and Y hasta prays in her incluso la bed. escucho adorar. And I've even heard her Y pray. es hermoso, And it's beautiful porque lo vivimos. because we live it. Ese es nuestro día a día. That is our day to day. Y yo sé And I know que eso es lo mayor que podemos hacer. that is the greatest thing we can do. No es lo que se hace aquí. It's not what is done here. Es que como lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo es de Dios, It's because Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday is of God's. otros lo pueden conocer. Others can know Him. Y yo veo aquí niños y jóvenes And I see here children and y young yo people. anhelo And I desire de que ellos conozcan lo que yo he conocido, that they may know what I've known. que lo amen como yo le he amado. That they love Him like I No love porque yo Him. lo he hecho tan bien, Not because I've done it so well, sino porque, repito, yo no puedo dejarlo. but because, and I repeat, I Se me can't haría leave muy Him. difícil It would be very difficult for me to do because so. he's become so real to me. Porque Él se ha hecho tan real Because para he's mí. my life. Porque Él es mi vida. He's all of it. Él es todo. He will always be it. Él siempre lo será. And I could only hope Y yo solo puedo esperar that others would know what I know que otros conozcan lo que yo so that conozco they couldn't leave him either. para que ellos tampoco lo puedan dejar. Cuando esto es lo que vives, When this is what you live, solo con tu testimonio simply with your testimony, puedes dirigir otros hacia Dios. you can guide others to God. Tu familia en conversa, Your family that doesn't ese believe, vecino, ese amigo,
that por el neighbor, cual that has friend creído. in which you've believed for. Si no les hablas, If you don't speak to them, pero lo que ven de ti but what they see of you es real, es verdadero, is true, it's real, eso los puede dirigir hacia Dios. this can guide them to God. Si su familia lo ve orar y adorar, If your family sees you praying and worshiping, si otros ven que en tus acciones, en tus decisiones, If tú oth- conoces a Dios if others see that in your actions and your decisions you know God y le crees, and you believe, es suficiente para llevarlos a conocer y creer. it's enough to take them to believe and know. Lucas capítulo 7. Luke chapter 7. Jesús está en la casa del fariseo Simón Jesus is in the house of y él the iba a sentarse Pharisee, a comer con él and he was going to sit down and eat with him. cuando viene una mujer que el pasaje se refiere a ella como pecadora. When a woman comes and she's referenced as a sinner, Y ella trajo un frasco de alabastro con perfume. and she brought an alabaster box Y dice, with perfume, and it says, y estando detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Versículo 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and wiped them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. Now when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this was who was touching him, for she is a sinner. Versículo 44 a 48. Verse 44 to 48. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Esto es Jesús hablando. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Then Jesus says, then turning toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she has not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much. But he who was forgiven little loves little. And he said to her, your sins are forgiven. Ella sabía quién le estaba derramando su perfume, She knew who she was pouring out her perfume al quien le to, había perdonado mucho, who had forgiven a much, quien ella amó who mucho. she loved much. Y si no me equivoco, And if I'm not mistaken, más adelante en ese capítulo, further on in that chapter, dice que se conocería a esta mujer y se hablaría de lo que ella hizo. it says that this woman would be known and would be spoken of what she did. Y hasta el día de hoy, Until this day, venimos hablando de la mujer con el alabastro de perfume. we come and speak of the woman with the alabaster ¿Por box qué? and perfume. La respuesta es muy sencilla, Because the answer is simple. porque amó mucho. Because he loved much.